La predicación, el título de la predicación es muy llamativo y ha sucedido porque tiene un propósito y el propósito está allí intrínseco en el texto bíblico que estaremos hoy estudiando. Y quiero invitarle a que abra la Biblia, la palabra del Señor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 3 hasta el 13. Y si usted ya lo tiene listo, puede ponerse en pie para que leamos con reverencia la palabra del Señor. ¿Ya lo encontró? Si ya lo encontró, diga amén. Ok, si no lo ha encontrado, pida misericordia. Nadie pidió misericordia, eso quiere decir que ya todos lo encontramos. Gloria al Señor por eso. Bien, si usted ve a alguien a su lado que no tiene Biblia, compártala por favor. De igual manera allí en las pantallas está. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque en virtud de la gracia me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. E individualmente, individuos que los unos de los otros, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablar para nosotros. Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos hacia ti. Gracias por invitarnos a mirarte. Permítenos, Señor, estar atentos a ti y a tu voz. Permite, Padre Celestial, que tu palabra hoy cause, Señor, transformación en nuestro corazón. Que tu palabra en esta mañana, Señor, quite el velo. Haga caer, Señor, la ceguera. Que tu palabra en esta mañana, Señor, alumbre nuestro camino, en nuestra práctica diaria, Señor, en nuestro caminar en el hogar, en nuestro vivir, Señor, en el trabajo, en nuestro quehacer diario, Señor, en nuestros roles como padres, como esposos, como hombres y mujeres, como siervos, como hijos. Señor, permite que tu palabra en esta mañana cause fe, Señor, en nuestras vidas y que terminemos creyéndote como es tu voluntad, Señor, para nosotros. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
El título de esta predicación es ¿qué? Pésese, pésese. ¿Cómo estás de peso hoy? Quizás no es una pregunta saliendo de diciembre, ¿no? Quizás no es la mejor pregunta cuando uno sale de diciembre y uno dice como, ¡ay! Preciso, el pastor preguntó esto el tercer domingo de enero, cuando uno apenas está asimilando que se acabaron los buñuelos y la natilla y los tamales y la lechona. ¿Cada cuánto te pesas? ¿Cada cuánto te pesas? ¿Cada cuánto te ves frente al peso? Y dígale a la persona que está a su lado si usted le gusta estar pendiente de su peso. ¿Usted le gusta estar pendiente de su peso? ¿Sí o no? El compromiso del creyente en este 2025 es pésese. Esta es la invitación que hace el texto bíblico que hoy estaremos estudiando. Y quizás usted pensó que la palabra del Señor no hablaba claro acerca de este tema. La Escritura plantea una dieta e invita al creyente a comprometerse con el pésese. Estaremos viendo 3 ingredientes importantes en este pesarse. Y para eso yo quiero revelarle que el pésese no tiene la intencionalidad primaria que uno piensa cuando lo ve, sino que serán 3 momentos, es el acróstico de 3 puntos que llevará esta predicación. La primera, pensar. La segunda, servirse. Y la tercera, ser. Pésese. ¿Está bien? Y quiero que vayamos a los primeros versículos 3 hasta el 5, para ver el pensar. Y la invitación a pensar es realmente a comprender. El autor está llamándonos a comprender que realmente hay una autoridad más grande que la que nosotros podemos pensar. El autor no inicia esta porción de la escritura hablando o sacando sus credenciales o pergaminos para presentarse. No está diciendo quién es él, sino que está hablando de la autoridad en la que quiere hablar. Y esa autoridad es la gracia. En virtud a la gracia voy a decir estas cosas. Es con esa autoridad que pretendo hablar. No es con la autoridad de haber sido uno de los fariseos. No es con la autoridad que le daba a Pablo ser uno de los que estaba allí cerquita a los ancianos en el templo. No es la autoridad que le daba a Pablo el haber sido educado y saber más de un idioma. No es esa la autoridad a la que Pablo echa mano para hablarle a la iglesia, o mejor, a los creyentes en Roma. Él echa mano de la autoridad de la gracia, porque sabe que en esa autoridad él puede tener un mejor feedback, puede tener un mejor retorno de información. Entonces, Pablo se refiere a la gracia como la autoridad desde la que él desea hablar. La gracia del Señor. Y si bien la palabra gracia la tenemos en toda la escritura, se usa en 131 ocasiones en el Nuevo Testamento. La palabra gracia se utiliza 131 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? La palabra gracia se utiliza 131 ocasiones en toda la Biblia.
me corrijo allí. En toda la Biblia, 131 veces. Y de esas 131 veces, 124 están en el Nuevo Testamento. De las 131 a 124 en el Nuevo Testamento. Pero de esas 124, en 86 ocasiones es Pablo el que habla de gracia. En todos sus escritos, 86 veces. Algunos estudiosos de la Escritura han decidido denominar a Pablo el apóstol de la gracia. Y quizás es un poco contrario o hace contrapeso a lo que fue Pablo en sus primeros tiempos, en sus primeros años, al servicio del templo y de los fariseos. El apóstol de la gracia. Es decir, la tercera parte, 3/3, es Pablo el que habla, es el mismo autor hablando de la gracia. Por esa razón es que hoy nos enfocaremos a entender un poco la gracia y esa gracia de Dios. Ahora bien, hablamos de la gracia y debemos entenderla como un don de Dios. Cuando hablamos de la gracia, la entendemos como un don que proviene de Dios. Es lo que dice allí en la carta a los Efesios. Y que el ser humano, por esa misma gracia, lo disfruta. Es decir, es transmitible al ser humano. Es de los dones de Dios que se transmiten al ser humano. Hay dones de Dios que pueden compartirse, que Dios ha decidido compartir con el ser humano, y hay otros dones que no. No piense que usted lo sabe todo. La omnisciencia no es de los dones que Dios ha decidido compartir. Pero a veces en nuestros comportamientos solemos creer que lo sabemos todo. No me diga nada, yo ya sé qué hizo. Yo ya sé qué me va a decir. Yo ya sé con qué cuento ahora va a venir. Y pareciere que fuere uno de esos dones que Dios decidió compartir. Dios decidió dar por gracia para que tú y yo diéramos por gracia. Y es lo que allí en Mateo nos está diciendo. Lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Pero es interesante que Efesios nos habla un poquitico más de esa gracia y de cómo esta gracia en el creyente va efectuando algunos cambios. Y quiero leer a favor de ustedes Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvos. Es decir, la salvación viene por la gracia, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Nuevamente, la gracia es un don de Dios. John Piper, pastor, teólogo, escritor, ha definido la gracia de la siguiente manera: un favor gratuito e inmerecido que se desborda en ayuda práctica y poderosa de parte de Dios en la vida diaria del creyente, donde más la necesita. La gracia de Dios es esa ayuda poderosa del Señor en aquellas cosas donde tú más la necesitas. Por eso el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No en la debilidad, no, en mi debilidad se perfecciona el poder del Señor con su gracia. La gracia también está estrechamente relacionada con la fe en Cristo Jesús. Y lo hemos leído allí en el versículo 8 de Efesios 2. Pero si usted revisa por un momento el versículo 3 y el versículo 6 de la porción de la escritura que estamos leyendo, usted va a encontrar gracia y fe entrelazándose. Es decir, gracia y fe están estrechamente relacionadas. La gracia es por la fe en Cristo Jesús.
Por lo tanto, usted y yo disfrutamos de una gracia al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero esta gracia es la que nos invita a tener un buen juicio. Vea lo que dice allí el versículo 3. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Si hay algo en lo que debemos desgastar nuestro pensamiento, no debe ser en cuán grandes somos, sino en realmente, conforme a la gracia y a la fe en el Señor, medirnos en eso. Piensa cuántas veces es más chévere para nosotros pensar en que somos y en que todo lo podemos y en que todo lo haremos y en que todo lo sabemos, que realmente pensar con justo juicio. ¿Y sabe cómo más se puede traducir ese justo juicio? Como cordura. Es decir, el Señor le está diciendo, nos está diciendo, no pienses de ti como un loco, sino piensa de ti con cordura, con buen juicio. Piensa de ti honestamente. Piensa de ti con sensatez. Piensa acerca de ti con sensatez. Y qué llamado tan lindo de parte del Señor, porque de una u otra manera nos está haciendo mirarnos hacia nosotros mismos y nosotros mismos entender que nuestro pensamiento acerca de nosotros debe ser conforme a la gracia que nos ha sido dada y conforme a la fe. Porque vea lo que sigue diciendo. Piense de usted con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, cuando usted piensa acerca de usted, está respondiéndole a Dios en lo que usted mismo ha creído. Cuando usted piensa de usted con locura, esa locura del orgullo, esa locura de la soberbia, cuando usted tiene un mayor concepto de usted mismo, o cuando tenemos un mayor concepto de nosotros mismos, entonces estamos diciéndole a Dios, te hemos creído poquito, porque es según la fe que Él ha dado a cada uno de nosotros. ¿Y saben dónde usted puede evidenciar más esto? En sus propias oraciones. Cuando usted se acerca delante del Señor. La forma en que usted se acerca ante el Padre Celestial está diciendo cuánta fe usted está depositando en el Señor o cuánto reclamo usted le está trayendo al Señor. Cuando nos acercamos al Señor, estamos ante la majestuosidad de nuestro Creador. Estamos ante el trono de la gracia, dice Hebreos, al que podemos entrar confiadamente. Pero nuestras oraciones a veces se convierten en una biografía nuestra. Ay, Señor, es que yo soy tan bueno. Es que yo hago todo el tiempo, Señor. Yo vengo todos los días aquí juiciosamente a estar delante de ti. Y parecemos ese hombre que al lado del templo oraba al Señor en voz alta. Cuando realmente en nuestra oración expresamos toda la fe que tenemos en el Señor, todo lo que le creemos. Señor, realmente yo necesito ser transformado por ti. Este corazón rebelde, este corazón que no es domado fácilmente, necesita estar bajo tu poderosa mano, humillarse bajo tu poderosa mano. Amados, estar bajo la gracia del Señor nos recuerda que estamos en una condición de necesidad. ¿Será esa gracia la que nos ayude a humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, como lo aprendíamos hace 8 días en la primera carta de Pedro? Pensar con cordura nos lleva a comprender que nos necesitamos los unos a los otros.
Vea cómo termina el versículo, vea cómo está dado y estructurado el versículo 4 y 5. Después de pensar de nosotros con cordura, con buen juicio, nos llama entonces a mirar el cuerpo de Cristo. Pero primero piensa de ti con buen juicio y con cordura. Ahora mira el cuerpo de Cristo. Y al mirar el cuerpo de Cristo, mira lo que somos muchos miembros y que no todos hacemos lo mismo. Que no todos estamos dedicados a lo mismo. Y en esa buena cordura, entonces debemos entender que nos debemos a Cristo Jesús como cuerpo. Que cada una de las cosas que hacemos en el cuerpo de Cristo tiene valor y aprecio por el Señor mismo. Y más adelante vas a darte cuenta que el Señor mismo es quien ha dado el don para que tú obres una función en medio del cuerpo. Esta mañana leíamos el texto en la primera carta a los Corintios en el tiempo de oración. Y se mostraba allí como un texto paralelo a ese, cuáles son las funciones del pie, de la mano, y que ninguno de ellos está envidioso del otro. El dedo meñique no está envidioso del dedo pulgar de la mano. El dedo meñique del pie. Ay, es que ese sí lo ven todos los días. Y a veces nosotros caminamos en el cuerpo, quizás queriendo ser un poquito más notorios. Y dejamos de realizar nuestra función en el cuerpo del Señor sencillamente porque envidiamos lo que hace otro miembro del cuerpo de Cristo. Creemos que no tiene valor lo que hacemos. Creemos que no tenemos valor en medio del cuerpo de Cristo, cuando el Señor está diciendo que tu valor está porque Cristo mismo te añadió como un miembro de su cuerpo. Y es lo que está diciendo el versículo 5. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Somos un solo cuerpo. Pero además de debernos a Cristo Jesús como nuestra cabeza, también nos aclara la siguiente frase. Mire la última frase del versículo 5. Nos debemos a Cristo porque Cristo Jesús nos añadió como miembros de su cuerpo. Y quizás es más fácil añadirnos a Cristo y debernos a Cristo porque reconocemos en Cristo Jesús su deidad, su señorío, su recompensa en su muerte porque nos salvó, porque nos transformó, porque realmente es su sangre la que nos lleva a comprenderle. Pero vea la siguiente frase. Además de ser un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nos debemos a Cristo como nuestro Salvador, pero como miembros individuales nos debemos los unos a los otros. Nos debemos los unos a los otros. Al amor fraternal, va a decir después el apóstol, a la honra los unos por los otros. Cuando dejamos de congregarnos, hermanos queridos, no estamos debiéndonos los unos a los otros. Y este debernos los unos a los otros no es que usted salga de aquí y le saque prestada plata a su hermano, ¿sí? Para deberlos los unos a los otros. No, este debernos es que nosotros tengamos relación los unos a los otros. Porque muy seguramente usted va a estar tentado a salir y decirle, ay, présteme para el almuerzo. Y así nos debemos los unos a los otros. No, hermanos queridos, no es la invitación. No es la invitación de la porción de la Escritura. Más bien, la invitación es vernos los unos a los otros como necesarios. Como que el otro, realmente yo necesito al otro. Pero ¿cuántas veces usted ha realmente sentido, honestamente delante del Señor, ha sentido que necesita de un miembro del cuerpo de Cristo? Probablemente ahí surge nuestra autonomía, ¿no?
Y surge quizás también el que yo puedo hacer eso. Yo no necesito que nadie ore por mí. Pero amados, realmente la invitación de la Escritura sí es a que los unos estemos pendientes de los otros. Y es en muchísimas ocasiones, en todo el Nuevo Testamento, donde la invitación se hace constante de todos los autores de amarnos los unos a los otros, de mirarnos los unos a los otros. Las menciones son interminables. Casi que podríamos hacer la teología de los unos con los otros. Porque el llamado es a estar los unos con los otros. Servirnos los unos a los otros. Ser miembros los unos de los otros. Y con esa expresión tan linda con la que el Señor está llevándonos allí a entender que si bien somos su cuerpo, ese cuerpo también se traduce en estar juntos, unidos, en estar caminando los unos con los otros en ese mismo amor. Esa figura resalta, la figura que resalta esa porción es la figura del cuerpo. Y esa figura corresponde a donde todo funciona por un ejercicio natural de cada uno. No por un ejercicio forzado, no por un ejercicio obligatorio, sino más bien por un ejercicio donde cada uno le está creyendo individualmente a Cristo Jesús y por lo tanto, al hacerse miembro del cuerpo de Cristo Jesús, obra también en conformidad de unos para con otros. Por lo tanto, nos amamos, nos valoramos, nos respetamos, nos sustentamos en la debilidad, nos apoyamos en las flaquezas. Estamos para escucharnos los unos a los otros. Si realmente no hemos comprendido que nos debemos a Cristo por su gracia eterna, quizás es lo que reflejamos al no debernos los unos a los otros. Cuando estuve en la clínica hospitalizado, pude disfrutar del debernos los unos a los otros. Saber que toda la iglesia estaba orando y que iglesias fuera de esta iglesia estaban orando. Que personas iban a sobarme una rodilla porque me dolía. Que otro iba a tratar de ayudar a los enfermeros a bajar la fiebre. Nos debemos los unos a los otros. Pero pareciere que nosotros hemos entendido, estemos los unos contra los otros. Porque, uy, no, mire esa falda que se puso para venir. Uy, no, terrible, terrible. No le combina con la cartera. Y nosotros los hombres, gracias a Dios, no sufrimos de eso, ¿verdad? Nosotros bajamos del carro, que nos costó prenderlo, y vemos el del lado. Ese que Cecitar decía, esa BMW ahí al lado. Pareciere que no hemos comprendido que es debernos los unos a los otros. Y con una llamada, con una sencilla llamada, con un mensaje, realmente estamos hablando del interés de los unos para con los otros. Nos interesamos los unos para con los otros. En ese caminar de la fragilidad, realmente es donde valoramos cuánto nos debemos los unos a los otros. Cuando recibíamos visitas en casa y ver las expresiones de cariño de los hermanos por este tiempo de quebranto, era lindo. Cuando escuchaba amigos en Inglaterra, en Alemania, cuando escuchaba amigos en Norteamérica, cuando escuchaba amigos en Australia diciendo, la iglesia está orando por ti, está orando por ustedes.
por el grupo que fue y ahora está enfermo. Hermanos en Canadá orando por nosotros. Es que no solos somos una iglesia como rueda suelta. Nos debemos los unos a los otros. ¿Cuáles son nuestros gestos? ¿Cuáles son esas cosas con las que nos comunicamos que realmente nos debemos los unos a los otros? Quizás tú y yo debemos replantear, repensar, pensar realmente con buen juicio y con cordura acerca de nosotros, para entender entonces que el Señor nos ha puesto como un injerto en medio de la comunidad de fe. Extrañarnos los unos a los otros es amarnos los unos a los otros. Escribirnos, llamarnos, estar pendiente de nuestras alegrías y nuestras fragilidades. Es la invitación del apóstol en esta mañana, del Señor para nosotros en esta mañana. Claro, hay algunos que ya se sienten como sobreatendidos, ¿no? Es que todos los días me llaman, es que todos los días me escriben. Reciba eso como cariño y afecto de parte del Señor para usted. Reflejamos el ser uno cuando estamos allí amándonos y pendientes de nosotros mismos. Después, el segundo punto, entonces, el servirse. Y esta es un término que lo saqué de esta misma, al igual que el primer punto, el servirse, porque el versículo 6, y este servirse como segundo punto, está del versículo 8, del versículo 6 al versículo 8. El servirse es realmente comprender, porque nuevamente menciona la gracia como aquello de donde surgen muchas cosas de parte de Dios. Y vea conmigo el versículo 6, dice, pero teniendo diferentes dones, voy a volver a repetir, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, sirvámonos de ellos. Si el de profecía, y da una lista que no pretende ser exhaustiva de dones. Pero la invitación es, sirvámonos de los dones que el Señor nos ha dado. A veces creemos que el ser un solo cuerpo quiere decir que todos debemos ser iguales y no deben haber diferencias. Pero es que es bíblico y de parte del Señor es dado para cada uno de nosotros que hay diferentes dones. Es decir, la diferencia está en medio del cuerpo de Cristo. No debe ser algo asombroso para nosotros, sino que somos distintos, diferentes. Articulamos, pensamos, aprendemos, crecemos de manera distinta. Entonces el llamado es, apreciemos lo diferente que el Señor ha dado en medio de la iglesia. En ese valor de ser uno, en ese valor de estar todos unidos, valoremos. Dios en su gracia y en la proporción de la fe, dice allí en el versículo 6, en la proporción de la fe nos ha dado dones, los que nos debe llevar a usarlos conforme al propósito por el cual se han dado. La gracia en el Señor es que el creyente es salvo por gracia, es redimido por gracia, es transformado por gracia, pero también su equipamiento es por gracia. Somos equipados con dones y talentos, con fortalezas, por la gracia del Señor, según la proporción de su fe. Ese equipamiento nos lleva a entender que la gracia y la fe siguen allí entrelazados y estrechamente unidos para seguir equipando al creyente.
No solo para darle la base de cómo debe vivir en medio de la iglesia, sino entendiéndose que en medio de la diferencia, el Señor es quien ha capacitado, ha equipado a cada uno de manera diferente y distinta. Por eso cuando nos miramos, nos vemos diciendo, mire la persona del lado y vea si se parece a usted. Nuestras diferencias hacen que seamos uno. Nuestras diferencias han sido equipamiento de parte del Señor para que tú y yo hagamos lo que el Señor nos ha traído a hacer en medio de su cuerpo. Los dones que el Señor nos ha dado han sido dados para cumplir el propósito eterno de la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene el propósito de enorgullecerte o inflarte la camiseta. Oh, es que yo soy bueno para esto. Y es que no hay nadie como yo. Sí, no hay nadie como tú. Porque cosa brava sería que fueran dos como tú. Yo no quisiera, yo creo que mi esposa no se aguantaría dos como yo. Amados, en nuestro caminar hay un propósito más glorioso para el que hemos sido equipados, para el que estamos siendo capacitados. Y cada uno de los dones que el Señor ha puesto por su gracia, por su propósito eterno, por su plan divino, ha sido dado para que tú lo pongas al servicio, para que te sirvas de él para glorificar el nombre de Cristo. Y quizás usted está caminando en descubrir cuál es el don que el Señor le ha dado. O probablemente usted ya sabe cuál es el don que el Señor le ha dado, pero aún se rehúsa a utilizarlo con el propósito que el Señor tiene para usted. A veces luchamos con el don que el Señor nos dio, porque creemos que ese don debe estar ya perfecto, ¿verdad? Entonces no hay lugar a que nos equivoquemos. El Señor ha dado un don que Él seguirá equipando, que Él seguirá nutriendo. No quiere decir que el don pastoral no te tienes que capacitar, ni tienes que ir a un lugar para aprender, ni tienes que escuchar a otros. Por lo contrario, es necesario entender que el Señor nos dio un don y que va a ir siendo refinado, que va a ir siendo moldeado por el Señor a través de su mismo cuerpo. Cada uno de nosotros, por parte del Señor, ha recibido algo en su gracia. Piensa qué es lo que te ha dado hoy el Señor en su gracia como don. Pero además de pensarlo, sírvete de Él para darle la gloria al Señor, para usarlo conforme al propósito del Señor. John Piper nuevamente dice que la gracia es una influencia, es una fuerza o un poder, es una actuación de Dios que obra en nosotros para cambiar nuestra capacidad de trabajo, de sufrimiento o de obediencia. Es el obrar de Dios en nosotros. La gracia en la que el Señor está dando dones es su forma de capacitarnos a cada uno de nosotros, es su forma de actuar en nuestras vidas para darnos una capacidad frente a la labor que estamos realizando. Tú hoy no estás porque sí en el trabajo que haces. Tú no tienes hoy porque sí los hijos que tienes. Tú no tienes porque sí una profesión. El Señor te está capacitando para que allí tú puedas hablar, glorificar, obedecer a Dios con todo lo que Él te da. Ingenieros aquí. Ingenieros, su fortaleza no es porque usted fue bueno para la matemática en el colegio y por eso fue porque el Señor decidió
darle eso a usted. Fue porque el Señor nutrió eso que usted consideraba algo fuerte en su vida. ¿Médicos aquí? ¿Médicos? Sí hay médicos, yo sé que sí hay médicos, pero no importa si no levanta la mano. Médicos, todo lo que usted ha vivido en la formación es lo que el Señor enriquece en su vida para seguir fortaleciéndole para aquello que el Señor le ha llamado. Y así podríamos estar todo el día llamando a lista con abogados, con arquitectos, con ingenieros, bueno, la ingeniería ya la nombré, con las demás profesiones, con los maestros, en fin. Cada uno de nuestros dones debe ser usado con el propósito con el cual fue dado. Y el propósito es la gloria del Señor. Pero mire estos dones que el Señor está diciendo aquí, sobre todo los del versículo 8. Vea el versículo 8, cómo habla el Señor allí de los dones. Dice, el que exhorta, es decir, el que anima, anime. Y anime a través de la palabra del Señor. No se ponga a buscar charlas motivacionales para poder ayudarle a otro a levantar el ánimo. Levantamos el ánimo de otro cuando le recordamos que el Señor está obrando en su vida. Cuando le recordamos que el Señor tiene un propósito con eso que está viviendo. El que da con tacañez. Corríjame, por favor. El que da, ¿cómo? Con pesar, con tristeza, con liberalidad, dice allí. Si hay algo en lo que podemos ser libertinos es en darle al Señor. Sea libertino en darle al Señor. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? Y eso de dar por gracia, lo que hemos recibido por gracia es como, no tiene tanta gracia. Nos cuesta. Nos cuesta. El que dirige con diligencia, no siendo perezoso. El que muestra misericordia, y esto es para todos en la casa. Uy, me tocó, le voy a extender misericordia porque es que, con alegría extendemos misericordia. Con alegría, recordando que el Señor ha extendido misericordia para nosotros con alegría. Hace unas semanas atrás, mi hijo mayor, en un arrebato de enojo, tomó uno de mis relojes y lo rompió. Y créanme que no fue con tanta alegría que di gracia y misericordia. Créame que mi deseo no era darle tanta misericordia con mucha alegría. Pero el Señor traía esto a mi mente cuando realmente extendemos misericordia. Puede ser que sea empañada la misericordia que damos cuando no lo hacemos con alegría. El Señor nos pide hoy a ti y a mí extender misericordia con alegría. Y eso sí que trata nuestro corazón. Porque a veces la misericordia que damos es más por no pecar que por realmente entregar la misericordia. Amados, el Señor no nos dio lo que merecíamos por física misericordia. Y pensar en la misericordia del Señor es lo que nos alienta hoy a ser retados, a servirnos entonces de los dones que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, al ser capacitados por Dios con dones que nos da en su gracia, cada uno de nosotros rendiremos cuentas a aquel que nos dio los dones cuando Cristo vuelva.
Y usted debe recordar aquel texto de Mateo capítulo 14, versículos 25 al 30. Aquella figura de la que allí se habla que el jefe repartió talentos a algunos de los siervos. Y a algunos les dio más y a otros más poquitos. Y cada uno tenía a libertad que hacer con esos talentos. Algunos los invirtieron, algunos los perdieron y otros los enterraron. ¿En dónde estamos tú y yo con los talentos que el Señor nos dio? ¿Qué razón le vamos a dar al Señor cuando Él vuelva a pedirnos cuentas? Cuando nos llame a rendición de cuentas de esos talentos y dones que Él nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos delante de Él y estemos desnudados por completo? Que no podremos ponernos ninguna máscara para decir, uy, no, Señor, es que el cansancio no me daba. ¿Qué vamos a decirle al Señor cuando Él venga a hablarnos de aquello que por gracia, no por mérito propio, sino por gracia nos ha dado a cada uno? A algunos se nos ha quedado que la gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? Los dones son regalos inmerecidos de parte del Señor para ti y para mí, pero que al final tendremos que dar cuentas y rendir cuentas de esos dones delante del Señor. Cara a cara, sin excusas, sin autojustificación, sino realmente rindiendo cuentas al Señor. Y quizás usted diga, bueno, pues van a tener que dar cuenta los que recibieron los dones que allí dice, ¿no? El de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el que exhorta. Pero esta no es una lista exhaustiva en la que Pablo está pretendiendo decir, solo a ellos el Señor va a pedirles cuentas. Lo que está tratando de decir es que esta lista es para cada uno de nosotros una ilustración en lo que el Señor en su gracia dio a través de Cristo Jesús. Porque en la primera carta a los Corintios encontramos también una lista de dones. Y también en esa misma carta, en el capítulo 12, en el versículo 28 y desde el versículo 4 hasta el versículo 11. 3 pasajes donde se hablan de dones y talentos que el Señor ha dado en su gracia a la iglesia y que cuando Él vuelva nos va a llamar a cuentas. Por lo tanto, cuando usamos los dones para el servicio de Dios a favor de la iglesia, no solo en la iglesia, ojo, cuando usamos los talentos que el Señor nos ha dado a favor de la iglesia, que no quiere decir solo en la iglesia, estamos respondiéndole a Dios que le creemos en su proyecto, que le creemos en su plan, que estamos obedeciendo a lo que Él nos ha mandado y nos ha llamado. Dios consideró capacitarnos, equiparnos para que cumplamos su propósito eterno, que lo va a decir, allí lo dijo con un don y lo va a decir más adelante en el versículo 11, servir al Señor. Que tengamos un lugar en el cuerpo y por eso nos capacitó y nos equipó con un don. A manera de recuerdo, hemos visto 2 elementos del PCC, ¿verdad? Y al final usted va a salir y va a tener que pesar. Pesar en su pensamiento frente a lo que está viviendo. Pesar frente a su servirse de lo que Dios le ha dado. Y por último, el ser. El tercer punto es el ser. Y en el ser
con todo lo que hemos hablado, podríamos pensar que el Señor está interesado más en el hacer que en el ser, ¿verdad? Porque cuando hablamos del servicio, quizás es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Pero no se deje confundir por eso. Porque si usted logra ver los versículos 9 hasta el 13, en 4 ocasiones se repite el sean. Y una de esas la transforma en no sean. Es decir, 3 veces dice sean, versículo 9, el amor sea sin hipocresía. Versículo 10, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Pero en el versículo 11 lo cambia en manera negativa para llamar nuestra atención y dice, no sean perezosos, es decir, sean diligentes. Y termina en el mismo versículo 11 diciendo, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No creas que el Señor nos está llamando a un activismo infundamentado o desorganizado. El Señor está apuntando al ser. Y si tú y yo recordamos qué es el ser, vamos a recordar que cuando el hebreo, el judío habla del ser, habla ¿de qué? Del corazón. Allí donde se reunían todas las capacidades de la persona. Su capacidad de pensar, su capacidad de decidir y su capacidad de emocionarse. El ser es a donde el Señor está apuntando. El Señor apunta hoy a nuestros corazones como el blanco que desea afectar. Desea afectar nuestro pensamiento. Por eso, PCC. Desea afectar nuestras decisiones. Desea afectar nuestras emociones. Cada uno de nosotros tiene que revisar cómo está en el peso de la gracia que el Señor le ha dado. Cada uno de nosotros debe meditar si realmente está caminando en un trato con amor sin hipocresía. Cada uno de nosotros tiene que mirarse a sí mismo si realmente está amando con fraternidad, si realmente está dando honra al otro, si realmente prefiere el otro antes que a sí mismo. Y esa es la conclusión teológica, práctica del Señor en el capítulo 12. Ha venido 11 capítulos dando teoría, diciendo cómo teológicamente es lo correcto, cómo en lo teórico es lo correcto. Y ahora está diciendo, en lo práctico es así. PSC, delante del Señor por su gracia. PSC según la fe o la proporción de fe que el Señor nos ha dado. Quizás, por más gorditos que hoy estemos, si nos subimos a la balanza, quizás ni se mueve. Peso pluma en la balanza de la gracia. Pero probablemente, si tenemos buen juicio, también podemos ver cómo el Señor ha obrado en nuestro carácter, cómo ha llevado nuestra vida y cómo hoy podemos mirar a otros con amor fraternal, con trato amoroso, con honra, con preferencia de otros antes que lo nuestro. Esto es lo que surge de un corazón afianzado y dirigido por la autoridad de la gracia. Esto es lo que surge de un corazón que ha sido madurado en la fe, en el servicio al Señor. Pero vea qué lindo termina el versículo 12. Gozándose en la esperanza. Nuestra esperanza no está en ser mejores cada día. Nuestra esperanza es que somos perfeccionados según el modelo de Cristo Jesús, conforme a su voluntad. Mire al que está a su lado y mírelo si lo ve perfecto, en especial si es su esposo o su esposa,
o sus hijos. Mire si lo ve perfecto. No se engañe, porque estamos en camino de perfeccionamiento. Todavía ninguno de nosotros es perfecto. Estamos caminando en un sendero de ser perfeccionados. Pero en ese sendero de ser perfeccionados vamos a encontrar lo que dice el versículo: estar perseverando en el sufrimiento. Porque eso es lo que Dios va a utilizar para perfeccionarnos. Dedicados a la oración. Dedicándonos a la oración. Consagrados a la oración. Eso es lo que madura un corazón que está al servicio del Señor y ha aceptado el peso de su gracia sobre él o sobre ella. Aportando a las necesidades, contribuyendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Y qué duro es practicar hospitalidad y qué duro es contribuir para las necesidades de los santos. Pero qué alegría es saber que tú y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de aportar para las necesidades de los santos. Qué privilegio es saber que Dios nos ha capacitado, nos ha considerado hábiles para aportar a las necesidades de los santos. Y créame, aquí no está hablando de dinero. Eso no tiene que ver con plata. Tiene que ver con los dones que el Señor te ha dado a ti y a mí. Tiene que ver con la responsabilidad de ser iglesia. Tiene que ver con el privilegio de edificar y crear ciudad en medio de donde estamos. Amados, nuestra esperanza yace más allá de las nubes, en Cristo Jesús, quien un día volverá para juzgar a vivos y muertos. Que cuando llegue ese momento sabremos que ha terminado de preparar morada para sus santos. Y cuando llegue ese momento entenderemos que Él ha sido el mejor ejemplo de hospitalidad, quien nos ha atendido con gracia y misericordia. A manera de aplicación, amados, pensemos en la gracia y en la fe en Cristo Jesús y cómo en ella tenemos identidad y somos equipados. 2, sirvámonos unos a otros, colocando nuestros dones al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Y 3, seamos coherentes con lo que somos, con nuestra identidad. Lo que nos mueve al hacer es una respuesta de lo que somos. Inclina tu rostro y oremos. Y la báscula de la gracia hoy está delante de nosotros, para que al venir a su trono de gracia podamos realmente pensar con cordura de cada uno de nosotros. Pensar con honestidad y sensatez. Señor, gracias porque al ser honestos delante de ti, al presentarnos delante de ti, Señor, no podemos ocultar nada de lo que somos. Y como respuesta a eso que somos, Señor, la forma en que actuamos, que pensamos, como respuesta a eso que somos y que te hemos creído, Señor, es quizás
nuestro estilo de vida, Señor. Gracias, Señor, porque la invitación a pesarnos, la invitación de pésense, es mídanse delante del equipamiento que tú, Señor, nos has dado. Es mirarnos frente a la gracia, frente a la autoridad de esa gracia redentora. Esa gracia que hoy nuevamente nos dice: tú eres importante en medio del cuerpo. Tú eres importante para mí. Señor, perdona cuando quizás no tenemos el mismo valor por la iglesia que aquel que tú le has dado a la iglesia, Señor. Perdona, Padre soberano, cuando quizás en el deseo de vivir en una privacidad, Señor, no hemos sido aquellos que ponen sus dones y talentos al servicio tuyo y a favor de la iglesia. Permítenos, Señor, aceptar tu gracia, pero también vivir disfrutando de ella, Señor, mientras aquí estamos, mientras esperamos tu pronto regreso, Señor. Quizás hoy podremos decir: ven pronto, Señor, porque quizás será el mejor momento en el que me encontrarás. Pero probablemente, Señor, hay temor en nuestro corazón al decir: Señor, aunque quisiera que ya estuvieras aquí, dame chance de poder recalcular toda mi vida, Señor, frente a lo que tú has puesto en tu palabra. Que este 2025, Señor, sea una oportunidad para ir pensando en nuestra vida, sirviéndonos de los dones que tú nos has dado y siendo iglesia, siendo uno, siendo miembros los unos de los otros, tratándonos con honra, con respeto, con amor, valorándonos los unos a los otros. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, te necesito, Señor. Necesito que sigas refinando estas áreas de mi vida, Señor. Necesito que sigas, Señor, afinando mi corazón, mi carácter hacia ti. Perdona, Señor, cuando la autojustificación llega, porque no le doy espacio a tu gracia, Señor. Ayúdame y ayúdanos a caminar en integridad y sin hipocresía delante de ti, Señor. Juzga tú, Señor, nuestro pensamiento y corrige tú, Señor, nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.